Buenas noches, muchachos. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es indicación de hemocomponentes, pero antes de hablar de eso, es importante saber que para decidir una transfusión todavía en banco de sangre, primero hay que saber qué grupo sanguíneo A y RH es el paciente. ¿Okay? Entonces, uno tiene que decir de acuerdo a eso qué grupo sanguíneo va a transfundir. Miren, existen más de 30 sistemas de grupos sanguíneos y más de 300 antígenos eritrocitarios en el mundo norte, siendo quizás unos 50, 100 los más importantes en medicina transfusional. Pero desde que se descubrió el sistema ABO hasta la actualidad, sigue siendo el más importante de los grupos sanguíneos, ¿okay? Y de ahí el RH. Pero existe mucho más. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces ustedes a un paciente que es O positivo le van a transfundir una sangre O positivo, ¿okay? Pero a la larga, si a Elena, Dios no quiera, solo estoy poniendo un ejemplo, tuviera una enfermedad maligna y tuviera que ponerle sangre, por más que la sangre sea compatible, a la larga ella va a ser incompatibilidad. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo la compatibilidad ABO-RH, más no desde este sistema de grupos sanguíneos. Quiere decir que definitivamente a Elena siempre le voy a transfundir una sangre incompatible, siempre. Solo es compatible ABO-RH, más el resto del sistema de grupos sanguíneos es incompatible. Porque imagínense que sea compatible con los más de 300 antígenos eritrocitarios, sería imposible encontrar, o tendría que tener un banco de sangre que tenga por lo menos 5.000 unidades de sangre para encontrar su fenotipo, sus antígenos de Elena, igual que otros antígenos eritrocitarios. Sería imposible. Por lo tanto, cuando yo transfundo sangre de Elena, por más que en ese momento sea incompatible, existe el riesgo que Elena cree un anticuerpo contra un antígeno que ella no lo tiene. Más o menos, si me explico, una mujer RH negativo, cuando tiene un hijo RH positivo, tiene el riesgo de hacer un anticuerpo anti-RH, ¿verdad? Igual, Elena no va a tener. Por eso es que si yo le transfundo a Elena por las puras o irracionalmente sangre, va a haber un momento en que el banco de sangre va a decir, ¿sabe qué? ¿Cuál es su nombre? Doctora Cecia, no tengo sangre compatible para Elena. No encuentro sangre compatible para Elena. Y algunas veces he decidido transfundir racionalmente cuando realmente no lo ameritaba. No necesariamente porque esté con la hemoglobina baja, necesita que se lo transfunda. No necesariamente, ¿ok? Por eso debo decidir cuándo transfundir, ¿ok? ¿Y por qué es importante que tenga que ser compatible de estos dos sistemas de grupos sanguíneos, que son los más importantes? No digo el resto a la larga crean incompatibilidad en personas que van a ser politransfundidas principalmente, ¿ok? Miren, el sistema ABO es el sistema de grupos sanguíneos más importantes. Es el primero que se descubrió en el año de 1900. ¿Okay? Y el sistema ABO tiene dos antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Son dos antígenos. Aquel que tiene los dos es el grupo AB. Aquel que no tiene ninguno es el grupo O. Estos antígenos son codominantes porque los dos se expresan fenotípicamente. Okay, si yo tengo el antígeno A y el antígeno B, no es que uno predomina sobre otro, los dos se expresan y una persona va a ser grupo AB. Sí, como si yo soy grupo A, puede ser que mi papá y mi mamá me dieron antígeno A ambos y yo me expreso como A, pero también puedo ser A si mi papá me dio el antígeno A y mi mamá no me dio ningún antígeno, es decir, es de grupo O. Y también el antígeno A, como es dominante, voy a expresarme fenotípicamente como A. ¿Okay? De ahí la explicación por algunas veces dos padres de grupo A pueden tener hijos de grupo O, porque yo puedo ser AO y mi esposa también puede ser AO y yo a mi hijo le doy los dos antígenos que no tienen ni el A ni el B y pueden salir O. ¿Okay? Entonces depende cómo es las leyes de Mendel, ustedes lo saben, cómo es que estos se van a cruzar para yo fenotipificar. ¿Okay? Entonces, siendo estos los dos antígenos más importantes, ¿okay? El otro antígeno importante en el sistema ABO, alguna vez se lo van a encontrar ya
y en el libro de clínica, de repente el libro de básica no, es el antígeno H. Ok, ya le voy a explicar por qué es importante el antígeno H, que es así. En los libros de clínica ya van a hablar un poco más del antígeno H. Lo otro importante es recordar que los antígenos del sistema BO no solo están en los hematíes, también están en la saliva, orina, están en otros líquidos biológicos. También lo están. ¿Ok? También están en otros sitios. No copien, esto lo voy a dejar. Esto no hay ningún problema. ¿Okay? Y si no lo dejo, ya le doy al menta y no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, solo recordar que los antígenos del sistema BO que están en los hematíes son principalmente carbohidratos. Eso quiere decir que los antígenos del sistema BO de los hematíes no son inmunogénicos, porque los carbohidratos no son inmunogénicos. Para que un antígeno principalmente sea inmunogénico, ustedes saben mejor que yo, tiene que tener la propiedad de ser proteína principalmente. Tiene más posibilidades de crear una respuesta inmune en el paciente. ¿Okay? Hablo solo de los antígenos del sistema BO. Entonces, ¿por qué es que una persona que es de grupo O, cuando yo le pongo grupo A, puede hasta morir y fallecer? Porque si este antígeno no es inmunogénico. ¿Por qué? Porque de que yo nazco, desde los 6 meses más o menos, aparecen naturalmente los anticuerpos contra los antígenos que no tengo. Hablo solo del sistema BO. Si soy yo digo del grupo O, yo en mi cuerpo voy a tener anticuerpos anti-A y anti-B desde los 6 meses aproximadamente de edad. Si yo soy del grupo A, voy a tener anticuerpos anti-B. Si yo soy del grupo B, voy a anticuerpos anti-A. Entonces, desde la primera transfusión incompatible se puede producir una reacción hemolítica. Al contrario, del grupo RH, que ya lo voy a explicar, es como en el embarazo. En el primer embarazo de una mujer que es O negativo y tiene un hijo positivo, no pasa nada, porque los anticuerpos del sistema RH no son naturales. A diferencia del sistema BO, los anticuerpos del sistema RH se crean o se producen por transfusiones o embarazos incompatibles. ¿Ok? Eso que quede claro. Lo otro claro que hay que recordar, ¿okay? Estos son los antígenos A y B, cómo se producen, y el antígeno H, ¿okay? Es que la propiedad del antígeno H lo da el carbohidrato fructosa. ¿Okay? Fructosa. ¿Okay? Quiere decir que las personas, para que expresen el antígeno A o el antígeno B, tienen que tener este antígeno H. Si no tienen el antígeno H, si yo vengo a hacer A y no tengo el antígeno H, no voy a expresar el A. Si yo vengo a hacer B y no tengo el antígeno H, no puedo expresar el B. Y cuando me hagan en el grupo sanguíneo en banco de sangre, ¿cómo voy a salir? Voy a salir como un O, pero un falso O. Porque yo vine a hacer un A, pero como no tengo el antígeno H, no, fenotípicamente no lo puedo expresar. A estas personas incapaces de expresar el antígeno A o el antígeno B por la falta del antígeno H, se le llama el fenotipo Bombay. En el Perú no hay, es más frecuente en la India. Pero si ustedes se casan con alguien descendente de la India, podría ser. Es más común que ellos sean fenotipo Bombay. ¿Okay? Yo cuando les conté este caso a algunas chicas, luego cuando se casaron y fueron ellos O yo y nació un A, le dijo, yo soy Bombay, le dijo a su esposo. Mentira, porque no hay Bombay, no hay. Hasta ahorita no se ha visto Bombay en el Perú. Pero les cuento, les digo porque es más frecuente en esa región de la India. Es decir, en otros países como Colombia, como Brasil, hay personas Bombay porque se casaron con descendientes de la India. ¿Okay? El problema es que si una persona es Bombay, solo puede recibir sangre Bombay. Es decir, disculpando la palabra, se fregó. Salvo que alguien de la familia sea Bombay, se fregó. ¿Por qué? Porque como este fucosa le da el antígeno H, el Bombay, al no tener el antígeno H, va a crear naturalmente un anticuerpo anti-H. Entonces, cuando yo le pongo un verdadero O, el verdadero O sí tiene el antígeno H, porque tiene fucosa. El verdadero O, no el falso O, el verdadero O
el que no tiene realmente ningún antígeno, sí tiene. Sí tiene. Pero no tiene el carbohidrato para A y B, no tiene. Pero sí tiene el antígeno H. Entonces, si yo le pongo un O a un Bombay, va a ser una reacción hemolítica, porque forma un inmunocomplejo, anticuerpo anti-H contra antígeno H. ¿Okay? Y se puede morir el paciente. ¿Okay? Ahora, ¿cómo saberlo? La única posibilidad se sospecharía si es que, como digo, si de dos personas, grupo O, nace un A, tendría que, antes de decir que es imposible, ver su descendencia de una de las dos parejas y hacerle el estudio, descartar si no fuera posible. ¿Sí? Pero no es lo común. Lo más común, todos nosotros somos verdaderos O, es lo más común. ¿Okay? Y si somos A, B, grupo A, grupo B, grupo AB, definitivamente tenemos el antígeno H. Definitivamente. Los únicos que existiría duda que tienen antígeno H son los O. Porque para que se exprese nuevamente, digo, el antígeno A o el antígeno B, tiene que haber el antígeno H obligatoriamente. Si no, no se puede expresar. ¿Okay? Entonces, eso es con respecto a los antígenos. Los anticuerpos, ¿okay? Los anticuerpos, ¿okay? Se crean con los antígenos A y B. ¿Cómo es que se crean? La teoría que más se ha aceptado, exactamente, es porque las bacterias que son del ambiente, cuando ingresan al cuerpo de la persona cuando nace, se parecen a los antígenos del sistema A y el sistema B. Como nuestro sistema inmune es capaz de reconocer lo propio, lo extraño, diferenciar lo propio y lo extraño, no va a crear anticuerpos contra sus propios antígenos, sino crea anticuerpos contra los antígenos que no tiene. Entonces, estos se crean naturalmente y generalmente a partir de los 6 meses, de los 3 a 6 meses, ya puedo encontrar estos anticuerpos en mi cuerpo, propios que yo lo creo. ¿Okay? Ahora, la mayoría de anticuerpos del sistema ABO son inmunoglobulina M, de ahí la importancia clínica. ¿Por qué? Porque la IgM, cuando se une a antígeno y forma el inmunocomplejo, ¿qué activa? ¿Qué activa? No escucho. Sistema de complemento. Y la IgM es capaz de activar el sistema de complemento hasta el CAM, hasta el complejo de ataque de membrana. Entonces, al activar la IgM hasta el CAM, ¿qué hace? Perfora el hematille y lo emboliza dentro del vaso sanguíneo. A eso se llama hemólisis intravascular. De ahí que antiguamente se decía que bastaba 15 mililitros de sangre incompatible para que el paciente pueda fallecer por una sangre incompatible AB. La otra vez, en una charla, un médico expuso a propósito de un caso que en un paciente bastó una gota de sangre incompatible para que haga hemólisis intravascular. Entonces, es obligación, ¿no? Primero, la sangre sale del banco y supuestamente quien debe cerciorarse de que la sangre es para ese paciente es la enfermera y es el médico que lo indicó. Hay doble responsabilidad según dice la ley. Porque banco se podría equivocar, decir, esta sangre, el N es A, el banco, para mala suerte, le manda un B. Sale el B,